estadounidense. Hola amigos, amigas, nos encontramos en una entrega más para ustedes de Internacionales 16. Hoy con la nueva sesión de Historia Internacional. Sí, amigos, amigas, para ustedes hemos creado una sección de Historia Internacional con el doctor Miguel Donquil, historiador, consultor internacional e investigador, con el cual trataremos aquellos temas que tienen impacto en la historia y en el mundo que vivimos hoy. Como ustedes saben, la historia es el resultado de procesos históricos que han sucedido y que como consecuencia, para entender el presente, hay que ver qué pasó en el pasado. Con nosotros el doctor Miguel Donquil con un tema muy interesante que se refiere a la desintegración de Alemania, la conformación en una sola Alemania y cómo impactó esta integración de estas dos Alemanias en el mundo y en especial en el Caribe. Gracias, doctor. Gracias, Lucy, a estar aquí contigo otra vez en el plató. Hacía tiempo que no estábamos juntos en persona. Es cierto. Así es. Y me alegra poder tener e inaugurar contigo esta nueva sección de Historia Internacional, porque la historia tiene muchas implicaciones con la actualidad y hay muchas cosas que son muy interesantes, son curiosas y que por desconocimiento la gente no las sabe, y es bonito conocer particularidades de la historia que tienen implicaciones internacionales. Claro que sí. Entonces yo creo que esta sección puede tener mucho interés. Y precisamente vamos a hablar sobre ese proceso de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, conforme a la cual se va a separar Alemania en dos, ¿no? Los alemanes con los nazis, Hitler. Lógicamente los aliados deciden cómo controlar al país y controlarlo para que en el futuro no pasen esas cosas, y deciden dividir. Inicialmente el país se divide en cuatro, pero bueno, al final quedan dos partes. Una parte que es la del oeste, que es para el bando de los aliados como tal, con Estados Unidos en la cabeza, y luego la parte este, que queda dominada por los soviéticos, que aunque colaboraron con el bando aliado, digamos que luego se van a separar, ¿no? Entonces ahí comenzamos el contexto de la Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos, la gran superpotencia, y la otra gran superpotencia, que es la Unión Soviética. Bien, en ese contexto tenemos dos países que como tal se establecen, que es la parte oeste, que es la que está apoyada por los aliados, que es la República Federal Alemana, y del lado este es la República Soberana que reconoce la Unión Soviética, que es la República Democrática Alemana. Las dos se constituyen en el año 1949. Existen como dos estados que curiosamente no se reconocen entre sí por esa enemistad existente, y que también lleva al caso curioso de que la capital, que es Berlín, también se divide, aunque está en la parte que corresponde a los soviéticos, se divide en dos, y una parte es para los aliados, para la parte de la República Democrática Alemana, y otra parte para la República Federal Alemana, esta parte la de los aliados. Es curioso porque, como sabemos, no va a haber buenas relaciones entre ambas partes, no se van a reconocer diplomáticamente hasta que llegue el final de la década de los 70. Hay que decir que hubo un antecedente que fue en el año 1952, cuando Stalin propuso desde la Unión Soviética la posibilidad de quitar esa presión militar por ambas partes, por parte de los americanos y por parte de ellos los soviéticos, y dejar que el país se pudiese unificar. Pero la OTAN y la República Federal Alemana, la que estaba del lado de los aliados, se negó. Y entonces Stalin se enfadó y impulsó el socialismo y la línea comunista soviética en la República Democrática Alemana. Se va a seguir en esa línea, pero el colapso económico, la crisis en la producción, la crisis en divisas, hace que la vida en esa parte, en la República Federal
la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, la que está del lado de los soviéticos, la mala economía, la mala situación hace que la gente quiera pasar al lado occidental. Eso va a llevar a que se obliga o se hace necesario levantar un muro, que es un muro que se levanta y que se mantiene en pie hasta el año 1989, separando las dos partes de Berlín, Berlín Este y Berlín Oeste. Gente intentando saltar el muro va a fallecer, porque tienen orden de disparar las guardas fronterizos para que no salten. Y mueren en torno a las cifras, dicen los historiadores, 200 personas. Bueno, el caso es que finalmente, por una política, vamos a decir, tendente al encuentro, Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, de la URSS, decide que haya un encuentro, un acercamiento, y esa política de apertura lleva a que se dé la posibilidad de la unión de las dos Alemanias, que se produce en el año 1990. Que fue con la caída, la famosa caída del muro de Berlín, que genera todo un impacto internacional y queda hasta como un hito dentro de las relaciones internacionales, porque será de ahí en adelante un referente a nivel internacional para la caída de esos sistemas que comienzan a impactar en América Latina. Cierto. Entonces, si el muro cae en el 89, Sí. al año siguiente se produce la unificación de las dos Alemanias, que vuelven a ser el único país que siempre fue. Y ahora está el debate, que aquí viene el caso curioso, de ver cómo ahí, con esa unificación, acaba la historia de la Alemania Oriental, ese estado, porque se unen las dos Alemanias. Pero el caso curioso es que podemos decir que no. ¿Y por qué no? Hay un caso curioso y tenemos que ir al Caribe, y es que en el contexto del Caribe tenemos la República de Cuba, Fidel Castro, como sabemos, el comandante Fidel Castro estaba en la línea de los soviéticos, y curiosamente en el año 1971 él viajó a la por entonces capital de esa Alemania Oriental, que era Berlín Este. Y en ese encuentro con el presidente de aquel país, él hizo un obsequio que fue regalar una isla. Una isla simbólicamente. No, la regaló el territorio, y hubo una firma. Él dijo que conforme al acuerdo que iban a firmar, esa isla que estaba en la zona del Golfo de Bahía de Cochinos, esa isla se iba a regalar a esa Alemania Oriental. Y eso se firmó. Tanto es así que eso es tan simbólico que meses después el embajador de Alemania Oriental en Cuba va Y reclama la isla. Va y ahí ponen un busto en la isla de un héroe de la Alemania Oriental, y bueno, se produce como esa entrega simbólica de esa isla. El tema es que, bueno, uno dice, en 1990, pues bueno, se reunifican las dos Alemanias, ya está. Pero el tema es que en los tratados de unificación de las dos Alemanias no hay ninguna referencia a esa isla, que es diminuta, son 15 kilómetros, un cayo minúsculo, Cayo Bueno del Sur, que se llamaba, pues esa isla no se menciona en los tratados, y por tanto sale a la opinión pública la cuestión de que hay un chico, un joven, que rescata entre la documentación familiar de que su madre pues sienta añoranza por no haber podido ir a las playas de la isla, que esa isla era de la Alemania oriental. Eso sale en un periódico alemán, le da difusión a esa noticia del chico, porque en Alemania no se recordaba, y esto se publica en la prensa en el año 2001. Y entonces en la opinión pública hay algunos nostálgicos que dicen, bueno, la Alemania unificada puede reclamar ese territorio. Y hay nostálgicos soviéticos, o de la línea de los comunistas, que dicen, bueno, entonces la Alemania Oriental no desapareció, porque quedó ese minúsculo territorio en el Caribe que nunca se rindió ni nunca se cedió. Eso es tan interesante que lleva a tener que posicionarse al
en un comunicado al gobierno alemán, el cual manifiesta que bueno, que entienden que sí, que eso se produjo, pero que era algo más o menos simbólico y que bueno, que ellos no iban a reclamar el territorio. Pero sé que en la opinión pública hubo un interés, incluso hubo un banquero que lanzó un comunicado para recoger fondos para comprar la isla y establecer ahí una colonia. Entonces, es una cosa que es anecdótica a nivel histórico internacional, claro, pero que muestra cómo hay veces que en la historia hay rendijas por las que se cuelan cosas que tienen implicaciones jurídicas en la actualidad. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con más.